La siguiente charla será sobre nuevas estrategias para evitar la lesión de las vías biliares. Estará a cargo del académico doctor Miguel Ángel Mercado Díaz. Miguel Ángel egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí y realizó su posgrado de cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y posteriormente realizó sus estudios de cirugía hepática en Alemania en dos entidades, en Bad Kissingen y en Hannover. Posteriormente asistió en Estados Unidos, en donde se formó como cirujano hepatopancreato biliar. En México, él se desempeña en el Instituto Nacional de la Nutrición, donde ha sido cirujano hepatopancreato biliar, y actualmente es el coordinador del programa de trasplante hepático y director director de la División de Cirugía del Instituto Nacional de la Nutrición. Ha publicado numerosos artículos científicos y 2 libros sobre cirugía de hipertensión portal, trasplante hepático y reconstrucción de las vías biliares, que es su mero meollo. Ha sido expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo, es miembro del American College of Surgeons, así como de muchas instituciones académicas de los Estados Unidos a nivel mundial, y actualmente él es el vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Bienvenido, Miguel Ángel. Esperamos oír tu presentación. Muchísimas gracias por tu participación. Buenas tardes. Gracias, doctor Ross. Espero que tengan buen audio porque tengo un micrófono chino y no funciona muy bien, pero espero que me estén escuchando bien. Reanudemos las reuniones presenciales. Es muy a disgusto estarle hablando a una pantalla, pero bueno, revisaré esto de las prevención de las lesiones de vías biliares. Hace 2 años nos invitaron al hospital estas 5 sociedades. Nosotros íbamos por parte de la Americana Hepatopancreato Biliar y la Internacional a un desarrollo de un consenso para prevenir lesiones de vías biliares. Esto fue en octubre de 2018 y hace unos meses apareció el resultado de esto. Está en ANAS el balance de esto, donde nuestro hospital participó. Esto, no todo lo que dijimos, y particularmente lo que dije yo, se puso ahí, pero yo aquí les haré las correcciones pertinentes. Analizamos 18 posibilidades. Pongo esta de la última porque utilizo estas abreviaciones, pero se analizaron 18 aspectos. Uno comparaba el cirujano si tenía mayor experiencia quirúrgica y como limitante para la severidad de la vía biliar, lesión de vía biliar. Comparar los resultados de reparación de la lesión de vía biliar. El valor de la visión crítica, la técnica de Fugger contra la visión crítica, la técnica retrógrada de arriba hacia abajo, para ver si se puede visualizar o no la vía biliar. La documentación de la visión crítica con criterios fotográficos, doble fotografía operatoria, una anterior y una posterior contra el video, y comparar las imágenes biliares contra no imágenes, es decir, fotografías transoperatorias. Yo comentaba, y esto todavía era presidente Trump, y les decía yo que pues, los americanos están muy acostumbrados a oír mentiras,
y yo creo que lo más difícil de saber por qué ocurre una lesión es que nadie da información clara de por qué le ocurrió. Es obvio que es un accidente, es claro que nadie las quiere producir, pero ya que ocurre nadie dice por qué le pasó. Es decir, nadie tiene videos, nadie documenta la visión crítica con fotografías, nadie tiene ninguna de estas cosas, mucho menos deciden si le hicieron anterógrada o retrógrada. Entonces yo les comentaba que obtener información de los cirujanos, habíamos representantes de todo el mundo, pero yo les comentaba que era muy difícil obtener esto como para validar y hacer unas recomendaciones de seguridad. También comparar los tipos de imágenes, y estas eran preguntas que se hacían, se analizaban muchos trabajos que se fue seleccionado por un grupo, donde les dábamos un valor a cada trabajo y luego las conclusiones. Factores de los pacientes y enfermedades concomitantes que dificultaban una lesión de vía biliar, y comparar, por ejemplo, el riesgo de enfermedad vesicular con enfermedades motoras. Yo soy muy crítico de operar disquinesia, aunque no podemos negar que existe. El doctor Sarr es uno de los primeros que escribió la disquinesia, y sí se antoja que siendo un órgano que se contrae, de alguna manera puede esto producir, pero yo creo que la disquinesia produce cálculos más que enfermedad vesicular. Y luego había unos cirujanos pediatras ahí que abogan por la hiperquinesia y operan pacientes muy jóvenes porque dicen que se les vacía muy rápido la vesícula y eso les produce dolor. Y no saben la fuerza que tiene, sobre todo entre cirujanos pediatras, que no sé por qué andan operando gentes de 17, 18 años, pero las operan. Entonces yo les comentaba que una de las cosas es que no se operara la disquinesia. 20% de las disquinesias en los Estados Unidos, de las colectomias en Estados Unidos, las hacen en disquinesia. En nuestro país, no sé cuántas. Pero sí es cierto que no creo que se va a operar la disquinesia vesicular. Yo vi una que me mandaron que tenía ultrasonidos negativos, super gastroenterólogos las vieron, en un consenso acordamos operarla, la paciente también, y me dio mucho gusto encontrar un gran cálculo que no se veía en el ultrasonido, seguramente por la técnica que se hizo, pero yo no creo que la disquinesia debe operarse. Uno debe pensar que uno en cada 1000 colestectomías se produce una lesión grave, y casi 1 a 3 se producen otro tipo de lesiones. Entonces tenemos que pensar muy bien si las disquinesias son candidatas a cirugía. El momento de la operación, la colestitis aguda, el inicio de síntomas, comparar si es más riesgoso para la lesión, si hacerla antes de 72 horas, después de 72, después de 6 semanas o después de 12 semanas. Y estas son cuestiones que son difíciles de recomendar. Yo les puedo comentar que cualquier cirujano en nuestro país que le presente una colitis aguda, remotamente le puede sugerir a un paciente que se espere a que se le pase el dolor y operarla en el episodio, en intervalo. Prácticamente todo el mundo hace las operaciones en agudo. Y estas son cosas entonces difíciles de gobernar, pero el proceso analítico fue interesante de lo que encontramos con estas cosas. Luego, esto, como les comentaba, si la inflamación aguda o crónica debe evitar o no la lesión de vía biliar. Yo argumentaba mucho sobre la vesícula esclerotrófica, que es así, en mi experiencia se asocia más con lesiones de vías biliares, y yo les comentaba en muchos casos que, excepto que tenga un cambio ultrasonográfico muy marcado, no debía asustarnos porque una vesícula ya totalmente retraída, cicatrizada, con 1 o 2 cálculos en su interior, que excepto que dé una oclusión de la vía biliar, un síndrome de Vilicino, no es crítico tenerla ahí. Y luego la
puertos en puerto único. La mini site, es decir, estos de los instrumentos delgaditos, no se analizó. Y la cirugía robótica también, que tenía que entrar ahí en estas discusiones. No hay diferencia uno y otro, o sea, en general no hay más lesiones si hay 4 puertos, si hay puerto único contra robótica. Yo aquí en México sí he visto lesiones con gentes que usan 2, o sea, 3 puertos nada más, es decir, utilizan el umbilical y luego 2 subcostales. Yo sí creo que es difícil exponer, que aquí pasaban un hilo en el fondo gástrico y le daban un jalón para jalar la vesícula. Obviamente el argumento de que uno podía dispersar bilis ahí, y al dispersar bilis, si tuviera remotamente un cáncer, producir carcinomatosis. Comentábamos también ahí, obviamente, los imanes y todas estas cosas que salieron ahí. Yo acabo de revisar un trabajo para ANAS donde analizan la violación de la vía biliar y no fue aceptado finalmente ese trabajo, pero yo les comentaba que las microperforaciones y la cantidad, porque incluso, por ejemplo, consideran hacer una colangiografía en un caso de carcinoma vesicular puede producir implantes peritoneales. Pero bueno, yo creo que sí, el poner 2 puertos, no tengo forma de asegurarlo, pero tiene un riesgo más de la lesión, más que aquellas de puerto único. Y luego, en pacientes con alto riesgo, obviamente no pasa mayor cosa, se pueden operar en trasplantados renales. Y después la conversión contra la no conversión, que limite el riesgo. Había muchos cirujanos jóvenes que argumentan que no saben hacer colestectomías abiertas. Yo no sé por qué no. O sea, yo creo que no veo por qué lo que hacen con la cámara no lo puedan hacer abierta. Y más aún, que en la abierta pueden meter la mano. Ahí me argumentaban mucho que se ve mucho mejor con el laparoscopio que en la cirugía abierta, pero ahí yo fui muy enfático que en la cirugía abierta la que opera es la mano. Uno puede sentir el conducto cístico, siente la arteria hepática, siente, sobre todo en aquellos casos en que desaparece el calor, que uno ve palpar el hilo hepático tiene una gran utilidad. Entonces, pero grupos fuertes, por ejemplo, de San Luis, Missouri, marcaba ahí la necesidad de que no era necesario convertir, que duraran 6 horas, que llamaran a una gente experta para que les dijera cómo. Y esto ocurre que yo sí creo que la conversión es una buena cosa. Obviamente, entre sus cosas, yo acabo de revisar otro trabajo también, donde 20% de las colestectomías en Estados Unidos se hacen abiertas. Es una mentira de que todas se hacen laparoscópicas. En nuestro país no sé cuántas, pero en Estados Unidos 20% de estas revisiones enormes de las bases de datos del college, ese trabajo le puse que se aceptara para utilizar como referencia, pero no lo quisieron aceptar, pero ahí sí me enteré bien de que 20% de las colestomías son abiertas. Entonces, pero sí hay, sobre todo en los cirujanos jóvenes, bajo la bandera de que no saben hacer cirugía abierta, no convirtieran. Se sugirió ahí que para hacer esto se fueran a hacer donadores de hígado, que ahí podían entender la anatomía del hilo hepático. Son cosas con las que yo no estuve de acuerdo y algunas cosas se publicaron en el trabajo en ANAS y otras no. Luego, en los tiempos fuera, esto de preguntarle a una persona experta, inclusive tomar una fotografía de la pantalla y enviársela a un experto para que le diga si está bien identificada la visión crítica y si está bien identificada el conducto cístico y la arteria cística. Yo les comentaba que muchas veces en nuestro país los que más colestectomías laparoscópicas han visto son los anestesiólogos y los de intendencia, pero yo creo que no es una buena cuestión estar preguntando. Uno tiene que
decidir, claro, si tiene un cirujano experto. Aquí en el instituto lo hacemos. Mutuamente nos ayudamos todos. Cuando hay cierta duda, nos llamamos y revisamos el caso. Y entonces, y lo mismo, yo creo que esto sí, yo fui uno o dos cirujanos opinando sobre el caso, mitigaba el riesgo. Y luego, la educación continua contra la no educación, yo creo que por más que uno ya se probó por más de 3 décadas que es un evento que ocurre y por más circunstancias que uno haga, la lesión va a ocurrir. Y comparar la enseñanza por simulación, yo les decía que el simulador es una muy buena cosa para aprender a suturar, pero siempre aquí todos los residentes me dicen, oiga, a mí me gustaría hacer una vesícula y que usted se pare junto de mí y me diga cómo le hago. Les digo que yo no confío mucho en mí, les digo, yo no me las reparo, pero no puedo, con certeza hay muchas más gentes con experiencia en colestectomía que yo. Es difícil entonces poder decir la prevención. Muchos datos incompletos y manipulados, y sí es cierto que las lesiones son más comunes desde que hay colestomía laparoscópica. Es muy importante intentar la visión crítica. Yo creo que esto es una cuestión, una gran aportación. Como decía Lawrence Way, es algo que todo el mundo hacíamos, pero el doctor Strasberg hábilmente le puso énfasis en esto. Encontrar el conducto de la arteria cística del triángulo de Palot. Probablemente esto no excluye las lesiones tipo C, es decir, conductos accesorios que lesione uno. Y algunas veces la lesión se produce por maniobras desmedidas para lograrla. Es muy importante tener en mente que a veces no puede uno quitar la vesícula y que a veces es bueno. El ultrasonido ayuda mucho a predecir y a veces uno puede hacer colecistostomías percutáneas o colecistostomías laparoscópicas o colecistostomías, a ver, perdón, aquí hay un error, debe ser colecistostomía. Y a veces, bueno, comentar al paciente de la probabilidad de que uno tenga que dejar la vesícula in situ y solamente retirar las piedras y en un segundo tiempo hacer la intervención si a uno no le queda claro cómo está la anatomía. La colangiografía se realiza muchas veces cuando la lesión se produce. Yo he visto lesiones por un intento obsesivo de realizarla. Además, a veces se hace y la interpretación es incompleta. He encontrado muchas, sobre todo en lesiones de derecho posterior, donde el cirujano cree tener la viabilidad completa y es notorio que falta un derecho posterior. El verde endocianina es una circunstancia que está algo de moda, hay reportes preliminares al momento. Siento que hay mucha influencia mercadotécnica en esto, pero puede tener una utilidad. Yo no lo he usado, he visto mucho, pero no lo he usado, pero he leído mucho y he visto muchas demostraciones. Yo creo que es una buena herramienta que puede producir. Es que no veo el título, perdón. Luego, esto que el doctor Strasberg ha propuesto, el hacer colestomías parciales, la reconstitutiva y la fenestrada, realmente estas fueron diseñadas para manejos de derechos vesiculares, pero sí tiene utilidad, francamente. Yo he utilizado particularmente la reconstitutiva en algunos casos muy complejos donde no se puede ver el calor, uno puede ver el cístico por la luz vesicular y de alguna manera hacer un cierre con engrapadora, con sujetes y manejar el lecho vesicular. Es posible hacer las eventos como laparoscópica, son una buena alternativa a la colestectomía. La conversión, como siempre lo he dicho, aquí te decía yo, siempre machismo quirúrgico, pero dadas las épocas actuales ya le cambié, es la antítesis de la terquedad quirúrgica, la conversión. La percepción áptica, es decir, la palpación, es para mí muy importante. Esto no es factible en invasión mínima ni en robótica, pero como les digo, pruébenlo, siempre meter la mano. Cuando uno ve que convierten y no meten la mano, sí se ve menos que con el laparoscopio.
Entonces, la gran ventaja de convertir es meter la mano. Entonces, nuevamente debemos pensar bien quién requiere la litis vesicular asintomática, una persona de 84 años con pared delgada, que no tiene más que trastornos funcionales digestivos y tiene cálculos, probablemente no requiera. Igual el sobrediagnóstico ultrasonográfico de lodo o barro biliar, como dicen los españoles. El doctor Kapoor, que es un cirujano hindú muy buen amigo, acaba de sacar un libro donde me invitó a escribir. El 12 de abril lo ha propuesto como el Día Mundial de la Lesión de Vía Biliar. Y escogió el 12 de abril porque ese día está de moda ahorita hablar de Anthony Eden, un primer ministro inglés que lo operaron en Inglaterra y le lesionaron la vía biliar. Y luego fue a dar a Estados Unidos, lo operó Cattell, y luego John Barks. Yo ya me metí a ver de alguna manera el expediente, es fácil verlo, y yo creo que tenían deficiencias en la reparación. No era una reparación difícil, tenía mucha, era el equivalente a un Strasberg E2, o sea, estaba sencilla de reparar, pero yo creo que el tipo de suturas que tenían, el tipo de cuestiones no les ayudaba mucho. Y sin embargo, creo que las colangitis de repetición que tenía era porque había una parte de la vía biliar no drenada. En este caso particular, yo vi las colangios y parece que era el derecho anterior. Él se hubiera arreglado bien con una hepatectomía parcial, pero ahí anduvo pues, colangitis 10 años. Y luego dicen que esto le impedía tomar buenas decisiones, incluso las decisiones sobre el canal de Suez. Es muy interesante y han escrito mucho recientemente. Pero bueno, el 12 de abril van a hacer un simposio, me invitaron a participar con un mini video y de una recomendación, y esta va a ser mi recomendación. Evitar colestectomías innecesarias. Pensar que el paciente que tiene uno enfrente, si no necesita la colestectomía, mejor no hacerlo porque tiene 1 a 13,000 de tener una lesión de vía biliar. Doctor Ross, muchas gracias por la invitación.